Génesis Santos es nuestra secretaria de Educación y Formación Sindical. Y el compañero Ángel Cuello es el secretario de Investigación y Estadística de la ADP. Tal como ocurrió me parece que hace 2 años, un año, no recuerdo. Nosotros quisimos compartir con ustedes la primicia. Sí, ¿Ustedes recuerdan? De cómo terminó ese año escolar, 23-24, 24-25, ahora no lo recuerdo. Y en esta ocasión queremos compartir la primicia de cómo concluyó el año escolar 25-26, que concluyó el 30 de junio. Este levantamiento del Observatorio Educativo de la ADP, que lleva con Rafael Santos, en honor a él, se lleva ese nombre, no lo hemos dado a conocer. Este último boletín. Ok, claro. Nosotros tenemos la esperanza que, tal como ocurrió aquella vez, que el medio quedó sumamente impactado e hizo varios trabajos durante la semana. Recuerdo yo que salió la escuelita de Santo Domingo Este. Santo Domingo Norte, ¿cómo se llama? Wow, qué memoria la mía. Ahorita me recuerdo. Sí, una escuelita muy difícil. Y en esta ocasión nosotros hicimos el levantamiento. Nosotros somos 174 seccionales. Impactamos porque se hizo un tiempo relativamente corto, 121 seccionales, 610 escuelas. Correcto. De 98 distritos educativos, las 18 direcciones regionales, lo que quiere decir que es una muestra lo bastante robusta. 95% de consistencia. Sí, hay un 95% de consistencia, un margen de error de más o menos menos 3.5. 3.5, y realmente 610 respuestas tuvimos. Ahora, siendo usted un gremio que tiene posiciones muy claras y critica y combate, todas esas cosas, sí, ¿no habrá algún sesgo en esos boletines que ponga para ponerle de mal al asunto? No, justamente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Justamente. Sí, no puede ser. Justamente cuidándonos, porque se puede pensar en eso, que nosotros la maquillamos, la preparamos. Este estudio tiene la robustez de que lo pudimos hacer lo triangulamos con otros actores, y nos dio exactamente lo mismo. ¿Y a quién ustedes ordenan el estudio? El observatorio. El observatorio observa fuera de ustedes. No sabemos. No sabemos. Es lo penoso, porque con esto, ¿verdad? Esta es nuestra voz. Si tuvieran otros observando, ustedes pudieran hacer un cruce. Y educación, los datos de educación ustedes no lo conocen. También lo tomamos en cuenta. El de la Oficina Nacional de Estadística, para el tema de niños y niñas en edad escolar, y de eso, bueno, ya en la segunda parte vamos a estar dando esos detalles. Es importante que esto nosotros lo hacemos respetando todo el rigor científico, porque no nos luce a nosotros saltar la tablita. Tiene pertinencia la pregunta que usted hace. Entonces nosotros estuvimos mirando lo que son los servicios básicos y de infraestructura. Realmente ustedes verán esos hallazgos ahorita, de infraestructura, que sigue siendo una materia pendiente 6 años después
de este gobierno. Se instalara en el 2020 el tema de tecnología y de conectividad. Hay un hallazgo ahí que hay que prestarle atención, así como el tema de alimentación escolar. Nosotros queremos llamar la atención de la institución que está a cargo de la alimentación escolar, que es el Instituto de Bienestar Estudiantil, y el tema también de la utilería, lo que es los útiles escolares. También vamos a hablar del déficit del personal docente. Hace como 4 o 5 años que la ADP ha sido reiterativa en el tema que faltan maestros y maestras y que falta personal de apoyo en los centros educativos, y persiste. Ahorita vamos a estar hablando de este tema, igual como nuestros afiliados y afiliadas invierten más tiempo en la labor escolar que lo que se le paga. A veces solamente piensan que el maestro o la maestra va por 6 horas, 8 horas a la escuela, o 4 si es tanda, doble tanda. No, maestros y maestras están invirtiendo de su tiempo de la familia mucho más de 3 y 4 horas diarias para poder completar con lo que tiene que ver con las tareas. Y ustedes han contabilizado las horas de no docencia por la huelga y los paros de la ADP. Claro, también. claro. Y la no docencia. Y se pierde más por el ministerio. Por culpa del Ministerio de Educación. También. Porque solamente no contabilizan las nuestras. Pero se pierden más horas por culpa del ministerio que por la ADP, con la ventaja que de manera responsable, cuando nosotros invertimos 1 hora, 2 horas, 3 horas en alguna actividad del ADP, nosotros estamos obligados, y así nuestros dirigentes, claro, a reponer. Pero recuerde que no hay tan extendida prácticamente. Bueno, ese es el otro tema. Igualmente, ese es el otro tema, que la sobrepoblación estudiantil es una amenaza seria, ustedes no se imaginan, para la calidad de la educación y para jornada escolar extendida. Incluso el año pasado... Perdón, profesor. Sí. Explíqueme eso de sobrepoblación estudiantil. Porque se supone que siempre la población estudiantil será mucho y siempre va a ir en incremento. O sea, no hay sobrepoblación estudiantil. Sí, porque todo el que esté en edad de ir a la escuela debe estar en la escuela. Pero no tiene aula. Pero no hay aula. No tiene aula. Entonces las aulas que tenemos, entonces se le colocan 15, 20 estudiantes, dependiendo del pueblo. Dependiendo del pueblo, porque si usted se va a San Cristóbal, se va a San Pedro, se va a Santiago, aquí en la capital, aquí, en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo, en La Vega, lo de Higüey es dramático. Ustedes saben qué pasa con Higüey, con el tema del turismo, que medio país se ha mudado a Higüey, pero no hay escuelas nuevas. Probablemente este gobierno en 6 años probablemente haya entregado 100, ponga usted 200 escuelas, pero esas no son suficientes para la cantidad de niños y niñas y adolescentes que necesitan aulas nuevas. Entonces, por eso tenemos sobrepoblación. La lógica de usted, Cabral, sí, es verdad, dice, pero ¿cómo sobrepoblación? Si los muchachos están en la escuela, pero en grupos que deberíamos tener 20 estudiantes, digamos en inicial, primero y segundo, que es lo básico, donde el niño y la niña tienen una enseñanza personalizada.
hay que hasta enseñarle a cómo se toma el lápiz y luego escribir, luego leer, uno a uno. Entonces se encuentra con 30 y 35. Entonces, de ahí que viene perdón, hasta ahora una bendición, porque antes nosotros hemos visto escuelas el 27 de febrero, Fabio y yo, donde habían 3 cursos en una misma cosa. Sí. También una persona de un lado, otro de otro dando una clase. No, pero simultánea, clase simultánea. Mire, director, multigrado. Existe. Todavía, claro. Sí. Multigrado. Multigrado. El estudio nuestro se empleó a fondo para tocar escuelas de jornada escolar extendida en la muestra, en esas 610, escuelas de tanda, de doble tanda y de multigrado, que son esas que usted dice, que es de la zona rural. Persisten todavía las escuelas, incluso aquí en la capital usted se encuentra escuelas que tienen en una misma aula 2 o 3 estudiantes, o en un pasillo improvisado, o debajo de una mata. El Ministerio de Educación está enterado de eso, obviamente. Claro. Y entonces, en la planificación Esa es la gran pregunta del Ministerio de Educación cada año, ¿cómo es que? Por eso, con infraestructura escolar está trabajando procuramos que este estudio se lo vamos a hacer llegar al ministro. Y ojalá podamos reunirnos. Lo va a ver mañana. Okay. Ustedes llevan después documentos y ya eso yo. Después que salga mañana. Cuando salga mañana. La aspiración de la ADP es que eso se tome como una herramienta para las políticas que deben implementarse desde el Ministerio de Educación. Lamentablemente, Barrio Lindo, la escuela de Barrio Lindo. Eso fue impactante. Sí, es una escuela, si ustedes la buscan, está en el listín, en primera plana de Barrio Lindo. Maestro, profesor. Entonces no le toman en cuenta, lamentablemente. Que esos multigrados nos manden un listadito. O sí. Los multigrados, para nosotros luego hacer unos descensos. Excelente. Hay un aspecto que yo veo que usted no está tocando. ¿Cuál? El conductual, el de los estudiantes. Este ha sido un año el que pasó lleno de episodios, de incidentes, así es. hasta en los recintos escolares, que obligó al Ministerio de Educación, nosotros exigimos mucho editorialmente, obligó al Ministerio de Educación a tomar medidas para el control de mochila. Ahora también llegó el control de los celulares. Todo lo que eso implica. Pero ya hemos venido observando desde hace mucho tiempo que se repiten ese tipo de episodios, que son los maestros los que denuncian también. Así es. Lo que está pasando. Maestros que denuncian también las violaciones que esos niños reciben en sus hogares, por ahí en el barrio. Los maestros que denuncian, lo que advierten. Y maestros agredidos tenemos también, maestros también agredidos en esos conflictos. Y también, como hemos publicado en algunos reportajes, cómo el maestro descubre deficiencias de alumnos se la demuestra que les impiden aprender bien, aprender las cosas, como en el caso de los estudiantes de Santiago, que fueron los maestros que dijeron: este niño tiene un problema psicológico. Así es. Entonces sería bueno como que veamos entonces esa parte, porque en alguna medida, o sea, la responsabilidad de educar primariamente está en los hogares, pero si los hogares se fracturan, se dividen, le queda una gran responsabilidad al maestro, pero también el maestro no sé, Génesis, si usted pudiera abundar sobre la inquietud del director. Sí, bueno. Respecto a la violencia y al acoso. Claro que sí. Y sobre todo, tomando en cuenta que una de las razones que se alega de que hay poco control de los conflictos es que la policía escolar desapareció. Tiene 3.000 personas, 3.000 agentes para 9.000 escuelas. No rinden. Entonces me gustaría que nos diera rapidito eso antes de entrar en las otras estadísticas. Así es, como bien usted señala. Lamentablemente en los últimos tiempos hemos estado viendo cómo ha aumentado la violencia, cómo ha aumentado la inseguridad
en los centros educativos. Desde los actores de dentro del centro, que son los estudiantes, y también afuera, que es la sociedad en general. ¿Qué está pasando con los docentes? Que llegan a las aulas dominicanas todos esos niños que vienen ya impactados por la situación familiar. Padres divorciados, padres separados, sí, de la sociedad en general. Niños que la madre se levanta de madrugada, lo deja acostado en la cama, sí, y se van a trabajar porque tienen que hacerlo. Ese niño es su propio, el que se alimenta, el que se higieniza, es el que, bueno, asume responsabilidades de adulto, pero asimismo asume otras cosas de adulto. Entonces ese niño que no está siendo educado en el hogar, que no tiene quien lo guíe, quien le inculque valores, quien le inculque respeto, quien le inculque amor, ese niño es el que llega a las aulas de nuestro país. Entonces ya la escuela, como bien decía usted, tiene una doble responsabilidad, no solo de educarle a nivel de conocimiento, sino también familiar y psicológicamente y afectiva. Hay niños de esos que lamentablemente sienten un abrazo de un adulto cuando el maestro se lo da. Entonces, de afuera hacia la escuela, a nosotros nos preocupa mucho que ha aumentado lo que es las pandillas. Si los jóvenes nuestros adolescentes, lamentablemente, nosotros desde la escuela hemos estado recibiendo información, datos, y hemos estado trabajando con relación a ese flagelo. Las pandillas están aumentando y nosotros tenemos que despertar como sociedad. ¿Y qué características tiene esa pandilla? ¿Qué hacen? El problema es que el adolescente, ahí es que vamos, el adolescente busca dos cosas: aceptación y también visualización. Sí, que lo vean. Si el adolescente tiene esa necesidad, es propio, creo que de la edad, y psicológicamente eso se ha comprobado. Entonces, en esa pandilla, ¿qué reciben ellos? Lo que no están recibiendo en el hogar, lo que no están recibiendo de las instituciones que deben de dedicarse a eso. Ahí ellos sienten que pertenecen, si se sienten que son familia, porque esos son los componentes de las pandillas. ¿Son pandillas violentas o pandillas simplemente son confraternidades, son digamos? Generalmente comienza como confraternidad. La iniciación. Sí, comienza como confraternidad, sí, pero a la hora que se desarrolla un problema, claro, salen como... Sí, van todos. Videos en redes sociales. Exactamente. Y ahí es que hace falta... Las adiciones también influyen mucho. Porque ahí es que entonces se inician en las adiciones. Así es. La bebida alcohólica, sí, señores, los niños nuestros los lunes llegan a los centros alcoholizados. Sí. Pero es grave eso. Sí. Nosotros lo hemos detectado. ¿Eso tiene el estudio? No, eso implica un cuidado cuando se trata de estudiantes. Tenemos que tener habría que pedir unos permisos y todo eso. Pero eso es lo que la escuela, está recibiendo. Así es. Los niños le dan las 10 de la mañana y los maestros se le acercan dormidos en la butaca. Y cuando se le acercan todavía huelen a bebida alcohólica, a cigarro. Si esa es la realidad que el maestro está viviendo en la aula de nuestro país. Quiero hacer un paréntesis, decirle algo. Yo estuve conversando con una maestra de un instituto de formación, de San Luis. Sí, de Community del college. Me dijo, oiga, Miguel, yo recibo jóvenes, ¿sabes?, que están estudiando a escondidas de sus familias. Sí. Pero todo lo contrario, que las familias no quieren, qué sé yo, y ellos van y dicen, y lo han aceptado que estudien, pero la familia no sabe que ellos están. Esa es la realidad en nuestro país. Entonces, bueno, la segunda parte es mostrar los hallazgos
de este estudio. Tenemos para los muchachos, para las muchachas, sí, claro, base de datos. Sí, ya han pasado. Ya ustedes de ahí para adelante comienzan. Se lo vamos a dejar claro. Digital. Igualmente le vamos a dejar la revista. Exactamente. Mejor, y el informe, sí, este está acá. Eso que yo tengo está ahí. Y también en formato digital. Sí, yo me voy a mover para yo ir mirando. Bien, bueno, primero agradecer la oportunidad a Ángel Cuello, docente universitario del IFODOSU, también trabajo en UTESA y estoy en la Autónoma de Santo Domingo, parte del Comité Ejecutivo Nacional. Reforzando su excelente pregunta, según los datos de la ONE, el 33 al 34% de los niños vienen de matrimonios monoparentales. ¿Cómo? O sea, que viven con un abuelo, sí, actualmente. O sea, que eso es gravísimo. La generación del futuro está en peligro. Nosotros estamos llamados, obligados como sociedad, a un estudio sociológico que debería encabezar el Ministerio de Educación, porque no solo el reflejo de lo que tenemos en la escuela, es el reflejo del cambio trascendente que ha dado la sociedad. Si buscamos los índices de violencia que se generan en la escuela y buscamos lo que está pasando afuera, donde porque me chocan, me rozan un vehículo, de una vez un estallido, te saco una pistola, te doy un tiro, o lo que ocurre cuando un simple motoconcho es rozado o le rozo, son índices de violencia preocupantes. Miren, en cuanto a este estudio, nosotros como ADP, como observatorio, el cual está a la orden de ustedes como medio, destacarle que por orden del profesor Eduardo, esta información ha sido cuidada y blindada hasta este momento. Hasta el día de hoy. Nosotros... Perdón, profesor. Después que termine el desayuno, nos dan los accesos al sitio del observatorio después para que cuando alguien pueda referenciar, aquí, entre ahí a buscarlo. Sí, o sea, para ir retratando mejor. Claro que sí. ¿Cómo no? Y cualquier estudio de interés de ustedes, también nosotros disponemos de lo que es el sistema de alerta temprana del ADP. Son más de 1.200 delegados en los diferentes centros educativos. Es una muestra bastante consistente en cuanto a 7.559 centros educativos actualmente, dentro de jornada escolar extendida, adultos, tandas diferenciadas todavía, zonas rural aislada. Y lo que básicamente el sistema de alerta temprana hace es detectar cualquier incidente que ocurra. Por ejemplo, no llegó el desayuno escolar, entonces eso se activa. Sí. Y ese delegado envía la información automáticamente. O hubo una intoxicación. Se le informa de todo inmediatamente. Porque tal día eso. Correcto. Alerta temprana. Este estudio se ha venido realizando desde el año 2019, lo que implica el inicio del año escolar y el cierre. Cómo iniciamos y cómo cerramos. Con su anuencia. Sí, que no me presenté a Mariela porque estaba a mi espalda, que es parte del equipo. Sí, la vimos. Bien, miren, como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, tenemos una consistencia de un 45% de los encuestados reportan en los centros educativos de 1 a 5 días de agua. El agua es vital en un centro educativo dada la necesidad permanente de los niños en cuanto a la limpieza y la higienización. Y como ustedes pueden ver, la parte roja en ningún día, un 19% establece en cuanto a los inodoros nunca tienen agua. Eso sería gravísimo en el contexto. Y lo máximo que dicen que sí le llega es 45%. Los lavamanos un 23% que no le llega, igual al extremo que sí le llega un 43%. Las cocinas, oigan bien, un 22% no tiene agua corriente en la cocina. Eso es que tienen un tanque. ¿Será deficiencia temporal que después se corrige? No, ahí es que está la importancia del estudio, que justamente monitoreamos todo el año. Y si comparamos con el estudio anterior del año 24-25, hemos mejorado aproximadamente un 7% de lo que era el agua. Sin embargo, nosotros vemos con preocupación que el ministerio no atienda la necesidad imperante de lo que es el agua propiamente, porque no nos interesa tener agua en un estanque, sino agua permanente, que haya un flujo. De todas formas, del 15 al 23 declara que su centro educativo no dispone de agua ninguno de los días. Ningún día. Oiga, de 610 centros educativos no tienen agua. Entonces esos lugares no lo limpian tampoco. Al extremo. La sala no la limpian porque si no es para los sanitarios. Claro. Mucho menos habrá para limpiar. Al extremo que nosotros tenemos centros educativos que tienen que salir de la escuela para usar un baño de un vecino. De un vecino. Y cuando uno dice eso parecerá alarmante, pero es la realidad. Hemos visto eso en penales.
Excelente. Increíble. Por Y favor. la luz, y la energía. Sí, vamos ahí. En una de las debilidades del sistema, básicamente, es el tema de la infraestructura. Tenemos un 70% reporte de centros que carecen de laboratorios. Cuando hablamos de laboratorio, dígase de informática, dígase de ciencias, ¿cómo vamos a suplir que nuestros estudiantes puedan salir con una preparación integral si de estos centros no gozan de eso? Un 48.5% de centros educativos que carecen de comedor. El 70% de los centros, cuando aquí Encuestados. tenemos el 4% del Producto Interno Bruto Así para la es. educación. No tienen laboratorio. Desde hace varios años, ¿cómo es posible que el 70% no tenga laboratorio a esta altura de juego? Así es. Y el dinero que se... Esa es la gran pregunta. Buena Esa es nuestra pregunta. Bien, mal. Pero nuestra No. preocupación, el 48%. Planificación. Esa es la palabra de todo. Ya usted dio en el Porque los clavo. recursos están. El 48.5% carece de comedor. No lo ejecutan. Miren, cuando nosotros vamos a centro educativo a la hora del almuerzo y yo veo a un niño En el lado. equilibrando un platito, porque usted sabe que el pupitre tiene una inclinación, equilibrando un platito para que la comida no se le salga, O en el pasillo. o en el pasillo, o debajo de una mata en muchísimos Así casos, es. porque no gozan de comedores. Pero de igual, el 45.2% carece de bibliotecas. Ahora mismo en el caso de la escuela de Berlín, tuvo que eliminar la biblioteca para habilitar un curso. Eso pasa mucho. Por la sobrepoblación. Tiene 46 estudiantes, es imposible en un aula poder trabajar un proceso individualizado en un tercero de primaria. Sí. Y por lo menos tenemos un gestor que él prefiere quitar la biblioteca y habilitarla como curso. Pásala, por favor. Dale atrás, por favor. En cuanto a los hallazgos de infraestructura, miren, el 57.7% los centros tienen filtraciones. Así. Las grietas y fisuras un 56.3%. Déficit de butacas. Esto es preocupante porque nosotros hemos visto que hay centros prestándole butacas a otros, pero no le dan las nuevas, le dan las usadas. De igual manera, ninguno de los anteriores establece que un 14.9%. Escaleras sin barandas es un riesgo. 9.5%. Aulas móviles sobrepobladas. No son móviles. Ustedes se imaginan, y escúchame Cuello, Sí, señor. lo que sucedió hace unos minutos o unas horas en Colombia. Ay, Dios mío. No, no Que lo esto diga, no pasara lo diga. con ese 57.7% de escuelas con filtraciones o con grietas. No recuerde los temblores de Puerto Plata. Bueno, Que el listín fue que se hizo eco de la toda esa información. principal infraestructura afectada en Puerto Plata fueron las Las escuelas escuelas. y los liceos que se cayeron. Solamente llegaban esos videos de Claro. cosas. Terrible. Claro. Usted iba a decir y yo le interrumpí. No. Justamente que las escaleras sin las barandas Ajá. es un riesgo permanente. Porque si a veces tenemos accidentes escolares que un niño empujó a otro, imagínese usted una escalera donde él no tenga ni siquiera ver de dónde pueda poder. Se cae, o un maestro. Las Un aulas, maestro. las Un aulas, maestro ahí, una señora mayor. Exacto. las aulas móviles, que no son móviles, porque aquí quiero decir algo hasta un poquito grave. Ah, sí, tú ibas a hablar de eso. El Ministerio de Educación, a raíz del 16 de agosto del año 2020, se le dejó 10.700 aulas en proceso de construcción. Solamente en 6 años han logrado terminar el 48.5% de esas aulas. O sea que más de 5.000 aulas aún faltan por terminar. ¿Qué ha hecho el mismo? ministerio? metido eso? Sí, claro. Son datos duros del mismo ministerio que lo hemos tomado. ¿Qué es la situación con las aulas móviles? Que no son móviles, son modulares, pero se quedan fijas para 20 años, 30 años. Que esas aulas son de un plástico. Y esas aulas, la climata... Eso es terrible. Pero no son aulas convencionales que donde pueden tú colocar 35 alumnos. Sin embargo, esas aulas le ponen 40 muchachos. El maestro no tiene cómo acceder. Y eso genera que no haya efectiva de una calidad educativa que pueda... Aulas microondas. Así Así, sería un buen titular. Esa está buena. Aulas microondas. Está buena esa. Mire, solamente un 11.2 considera que el estado físico de su centro garantiza completamente el ambiente que exige el artículo 58 y 59, que es todo lo que tiene que ver con la calidad del proceso educativo, los 13 parámetros de la calidad, de los cuales solamente hay 3 vinculantes a los docentes. Por eso muchas veces son injustos cuando dicen que la calidad de la educación es del maestro. De 13 parámetros que establece la ley, solo 3 son vinculantes al docente. Nosotros jugamos nuestro rol
Pero con todo ese déficit de situaciones, ¿cómo usted cree que un maestro que debe enseñar... de butaca, ¿cómo lo usan ustedes? ¿Sentado en el suelo? Tuvimos casos en Dajabón el año hay pasado, escuelas donde los niños estaban en el suelo. Inmediatamente a través del observatorio se activó esa alerta. Ellos, debo actuar con responsabilidad, enviaron un camión de butacas. Ya en el propio distrito recogió de 3 y de 2 butacas ¿A quién le diferentes. corresponde mandar la butaca? Al ministerio. El ministerio. No hay nadie. No, es el ministerio. El ministerio. Y miren lo grave, el 82.9 afirma que la sobrepoblación de aulas limita la individualidad. Claro. O sea, como yo, que lo que debería haber por aula son 20 alumnos y tengo 40, ¿cómo yo puedo atender esos 40 niños en 45 minutos? Claro. El sistema Montessori implica que 20 alumnos, que es lo que usan los colegios privados, porque hay una atención personalizada a ver qué está trabajando, revisarle el cuaderno. Claro. Es ahí donde se refleja el que lo vamos a ver más adelante. Los maestros nuestros, su tiempo libre de su familia, entonces se llevan los cuadernos, tienen que corregir la planificación. Señores, la verdad que el trabajo docente se ha complicado a extremo, que ya no está siendo tan atractivo. Adelanta, por favor. La brecha tecnológica, miren, esto es grave. Esto es grave. Todo el mundo sabe que a partir del año 2015-2016 se inició un proceso de que todos los docentes tuvieran su computadora, los estudiantes con la República Digital. A la llegada del ministro Fulcal se hizo una gran inversión donde se invirtió. Era con la pandemia. Correcto, Sí. más de 50.000 millones de pesos en dispositivos tecnológicos. ¿Qué pasó? Que esos dispositivos eran clones y a los 6 meses ya no servían. Entonces, No servía. en este momento, el 53.9 de los casos, ningún estudiante dispone de equipo informático, porque las tabletas que le dieron están todas dañadas. Y no tienen laboratorio. Peor. Ajá. Pero aparte de eso, el 78.2 de los equipos existentes descritos en mal estado o en muy mal. Y eso es para que tengan una idea, lo que han ido recuperando y llevando de técnico para que se lo puedan recuperar. Pero mire, eso en algún sentido es bueno que pase. A que volvamos a No, la... para que volvamos a los libros, a la pizarra, entonces no hay nada que no. Pero esa es la gravedad, que tampoco hay libros. No hay libros. No lo está. No hay libros. Vamos a ver más No hay adelante libros. el libro abierto Habrá que el ministerio ha presentado como una panacea. Bueno, el 41.0, los docentes sin acceso a internet y en su área de trabajo. ¿Cómo yo voy a pedirle al docente que me baje un video, que me baje cuando no hay internet en el centro educativo? O sea, esto es gravísimo. ¿Quién paga Un el proceso. internet de la escuela? El El ministerio. ministerio. Pero tiene cuánto para pagar eso, hermano. El ministerio. No le digo para saber qué. Sí. Que hagan un contrato con Elon Musk. Y ya Exactamente. Hemos planteado, la ADP ha planteado Exactamente. que en vez de estar dando unos contratos, muchas veces, ¿por qué no ponerlo en los centros educativos directos? Claro. Claro. O, por ejemplo, algo que el profesor soñó cuando trajo al premio Nobel de Apachari, Sí. en ese entonces, que por qué todos los centros educativos no deberían tener paneles solares. Claro. Los 7.000 centros educativos, ¿cuánto pudieran estar produciendo su propia energía? Así es. Y bajaríamos un poco el combustible fósil. Bueno, mira, una de las carencias en la distribución territorial, la falta de internet afecta de forma prácticamente idéntica en todas las zonas rurales. Sí. Pero atiendan, cuando usted busca la diferencia entre lo rural y lo urbano, si usted lo calcula, es mínimo. Porque las zonas rurales, por la deficiencia de conectividad, Claro. yo recuerdo cuando estaba José Rafael en Indotel, hizo un gran esfuerzo de suplir a esos centros educativos con paneles y eso, para que llegara la conectividad. Eso se descontinuó, la mayoría de esos equipos se dañaron. Pásala, por favor. Miren, la falta de personal docente y administrativo, esto es grave. Y lo reconoce el ministerio. El ministerio lo reconoce. En cuanto a lo que el 58.1 reporta que al menos una plaza de maestro falta en primaria. Esos datos el ministro de Olio lo ha confirmado y dice que sí, que realmente eso obliga a un concurso que se ha anunciado. Y el 48.2 declara que el personal impartiendo docencia designado sin concurso de oposición. ¿Ustedes saben la grave que es? Los grave. contratos. Eso es grave. Esos son los contratos. Contratos que lo maneja el A discreción. alcalde, el regidor, el diputado, el senador. A veces de la nómina Eso que es no como sé.
Esa que edad- no esa edad se, exactamente, que no están registradas. que no está visible. Exacto. Eso es como el barbero que Que no hace es liposucción. visible. Entonces, a fin de Sí. cuentas, Sí. la cantidad, nosotros no tenemos Exactamente. acceso. Está dando clases. Si contrataron 100, pero hay 20 en la escuela, ¿y los otros dónde están? Ese es el otro tema. No hay forma de fiscalizarlo. Sí. Pero miren qué es lo que pasa con ese dato. El profesor Eduardo Hidalgo conoce muy bien, porque ha estado al frente de eso, que del año 2021 hay gente en banco elegible, ¿Cuántos son? que eran unos 983. Vamos Eran- elegibles que están disponibles. que ahí están para hacer. disponibles que en diferentes concursaron, áreas. Aprobaron y están esperando su nombramiento. Su nombramiento. Sin embargo, usted tiene ahí que faltan. Pero a lo mejor ellos están dando clases en otros casos. Se la están buscando por otro lado. Probablemente. Ah, hay Trabajo, otro trabajito en los que colegios. necesita. O En de los zona colegios. franca. Sí, exacto. Si ustedes En dan casa cuenta, de familia. el gráfico También. refleja la necesidad en cada área, naturalmente, Sí. el nivel primario, las TIC, los maestros de informática, hacen el arte, coordinador de registro, maestro de nivel inicial, matemática, lengua española, ciencias naturales, ciencias sociales. Todos faltan. Hay una situación, país que no invierte en matemática y en ciencias no avanza. Así es. Y tenemos un grave problema. No están estudiando los muchachos matemáticas ni están estudiando ciencia. ¿Cómo? No. O sea, es de las que menos les interesa. De las que Sí. menos les interesa. Así es. ¿Cómo? Pero entonces tienen las Esas son las que deberían ya interesarles. Claro, Meterse la sí. por boca y nariz ya. Entonces, Así ¿qué es, es. qué es la situación Se van grave a del español, problema? se van a ciencias sociales. La gravedad, por ejemplo, en las categorías incorporadas, Estamos de acuerdo, Eh, Pablo. no comparable con el panel superior, tenemos los psicólogos y los orientadores, que ahí ha habido un buen balance, ha habido entrando. Sin embargo, nosotros hemos planteado que no existe la figura en el país de lo que es el trabajador social, que deberíamos tener en este caso de las incidencias de violencia y todo eso, Exactamente. Ustedes- psicólogos Eso orientadores ayudaría. que hagan Trabajadores sociales. un contacto permanente entre Con la familia y familia. escuela. Yes. Claro, bueno. y seguimiento. El otro día, en una zona rural, en la 09, la Rey Mao, se acercó una orientadora a ver dónde dormía el niño. Y lo último que ella se puso a llorar, fue buscar un colchón en su casa. El niño dormía literal de estas cosas de plátanos, le hacían como de las hojas de plátano colchón secas ahí. y le Colchón. ponían una sábana. ¿Tú crees que un niño puede tener ánimo de ir a estudiar con esas condiciones? Sí. Pero no es uno ni dos los casos que hemos llegado a una escuela. Ustedes recuerdan Oye, su si Bajabón? dormía en una yagua, oye, Sí. si dormía en una yagua, Era estaba en decente. una con la casa yagua. sin agua, entonces llegaba a una escuela también donde no hay Sí. agua. Donde no hay agua y no hay luz y ¿Qué un motivación calor. va a tener? Pero el profesor llegamos a la escuela de Dajabón, a la que Sí. está en el cruce, y nos encontramos una maestra peinando muchachos. Sí, peinando, muchachos. Una pregunta, perdón. ¿Las escuelas tienen dispensarios médicos? Están los espacios, pero no está el personal. funcionando. O sea, o sea, si no está el personal, tampoco hay insumos. Correcto, Exacto. O correcto. sea, son dispensarios De nombre. De nombre. Pero tiene el personal nombrado. Todas Efectivamente. las escuelas de jornada escolar extendida tienen un Debería. área para un consultorio médico. Aunque debo Porque destacar, son 8 horas que están ahí. Hay un peligro. porque Que se de rompe acuerdo- una pierna, un muchacho Claro. de eso. de acuerdo Pero no hay que hay, poner un yeso. no están funcionando. a nuestras investigaciones, la Organización Mundial Panamericana, la Panamericana de la Salud, prohíbe que el dispensario quede dentro de los bloques. Y se construyó mal, porque ante una pandemia o una situación de salud, debe tener acceso hacia afuera. Pero eso no es excusa para, como dijo el distinguido, hay un personal nombrado en muchísimos casos. Sí. En nómina Pero que nombre de educación o salud. No, educación. 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 Continuamos, por favor. Perdón, una curiosidad. Cuando Danilo implantó Jornada escolar extendida. la jornada escolar extendida, con todas las facilidades que se le estaban ofreciendo y lo que la economía que representaba para los padres por la cuestión de la alimentación y todo eso, se dijo que muchos jóvenes que estaban en colegios privados cogieron para allá, Sí, para correcto. que le convenía más a la familia. Es correcto. Emigraron. Ahora que eso de tan extendida como que se ha distorsionado, que se está produciendo algún movimiento de regreso A los ingreso colegios hacia privados. hacia los Sí, colegios, sí, o sea, claro. dejando las escuelas públicas para ir Miren, hemos tenido lamentablemente un retroceso en materia educativa, que lo dicen los números y se palpa en los centros educativos. ¿Qué ha pasado con la jornada escolar extendida? Cuando se inició ese proceso con el presidente Medina,
se crean las condiciones para ir empujando y construyendo hacia lo que se quería. Hoy seguimos con una escuela que lo que se hizo fue aumentar la carga horaria, pero ¿dónde están los talleristas? ¿Dónde está ese maestro de arte? ¿Dónde está el maestro de deporte en la hora de la tarde? Entonces lo que hicieron fue que le pusieron 2 horas más a matemáticas, le pusieron 2 horas más a sociales. Y entonces lo que hoy tenemos es más tiempo en la escuela, pero menos calidad sustancial. Así es. Entonces lamentablemente los maestros que están, es grave, por ahí va a salir un estudio sobre las condiciones de salud, que cuando eso salga, ustedes se van a quedar sorprendidos. Una bomba. Estresado, seguro. Ah, claro. El síndrome de Burnout está acabando, el síndrome del quemado. Claro. Ay. Los datos que tiene el seguro, Y ahora con un poco seguro que se nace. fármaco dependientes en más de un 70% están los docentes. ¿Cómo? Fármaco dependientes. Y en Sí. su gran mayoría jóvenes. Oye, eso. Sí. Por el Eso es grave, estrés. están enfermos, man. Por el estrés. Enfermo. Que está sometido. Sí. Ay. Ay, Dios mío. Miren, el magisterio subsidia el tiempo del personal. A la falta de docentes, ¿qué sucede? Le cargan al maestro que está ahí, él es que tiene que atender a los muchachos. Ustedes sabían que el recreo lo atienden los maestros. Que el almuerzo, violando leyes incluso internacionales, los maestros no tienen la hora de almuerzo. No. Son los maestros que usted ve en una escuela dándole la comida a los niños. Sí. Pero que coman ellos mismos también. Y así es. Ese proceso es así que se hace. Ellos están una cucharada y atendiendo a los muchachitos. Sí, ahí. Por ejemplo, en Puerto Rico, ¿quién atiende la alimentación escolar? Los padres. Los padres circundantes a la escuela, el Estado les paga un sueldo, creo que son $250, algo así, y ellos son los que se ocupan, el personal docente Tiene su que, hora de almuerzo. que está afectado la garganta, que tiene su hora de almuerzo en un espacio, se recupera un poco y vuelve a la docencia. Entonces, eso es gravísimo porque el uso del tiempo personal, diariamente el 48.9, o en varias veces a la semana, 34.9, para la planificación y corrección de las evaluaciones. Yo que le puedo decir a ustedes que 42 muchachos en un aula. Yo soy Usted- de matemática. Le dejo una tarea de 10 ejercicios. ¿Cuántos son? 42 por 10. 430 Ay, que Dios. tengo que corregir. Es difícil la Si situación. Pero es, es una si es cosa. español, una redacción, ya usted sabe. Si no, si La no- profesora Estervina Mendieta, que me daba matemática y física Ajá. en la secundaria, me escogió a mí como su monitor. Su Eso, monitor. eso O sea, hay que hacer. yo iba a su casa. Ayudarle a corregir. Ayudarle a Ayudarle a Ayudarle. corregir. Eso Así hay que es. hacer. Pero hoy, Atención. con el riesgo que tiene la Sí. sociedad, Ahora no se nosotros puede. no le podemos decir a ningún maestro que haga eso. Sí. Ya no Porque se entonces puede. se expone el maestro y se expone el estudiante. Ujú. Y es gravísimo la situación. Sí, ya no se Miren, por ejemplo, en cuanto al cumplimiento de las 7.5 horas semanales no lectivas, la ordinaria de la orden departamental 1902, ahí se establece que no se cumple, oigan bien la gravedad, 27.4 no se cumple, se cumple parcialmente 36.3, se cumple totalmente 34.4 y desconocen la norma Oiga, qué peor. que es peor. Sí. ¿Usted sabe lo que implica eso? Que ese director que tiene que exigirle a ese maestro para que pueda cumplir la ordenanza, pero ¿cómo va a cumplir si faltan 3 maestros? Así es. O en la gravedad de los casos, que tenemos un sistema fallido en el área de los idiomas, en el cual un niño pasa 12 años y termina la escolaridad y no puede tener una conversación. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos maestros de idiomas no son de idiomas. Educación física. Educación física, español, Un sociales. Un ventú. Exacto. Yo tengo un caso de una contable que llegó a una escuela y dijeron aquí lo que es inglés. Y ella me llama, profe, pero yo no soy, ¿qué es esto? Es lo que te toca. O eso es lo que hay, la asignatura. Esa muchacha por lo menos hizo un gran esfuerzo, hizo el inglés por inmersión de noche, como ella pasa la edad sin recibir título, nada más para conocimiento, para poder ayudar a esos muchachos. Eso es gravísimo, señor. Claro. La Dramático. educación bilingüe aquí No, 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 eso no, no, en no, el escuela no, público no, eso es inexistente. no. Así es. Es para llenar una calificación. Sí. Y el uso del tiempo personal, o sea, ese tiempo que ese maestro debe ocupar cuando llega a su casa para respirar, que va a hacer lo que hacer en la casa. Y el 88.7 del personal de docentes mujeres,
todavía en una sociedad machista en el que Cocinar, la ayuda es muy lavar, poca, ella tiene que hacer todo lo que hace el hogar. Que planchar el marido, Sí, cocinar, sí, claro. a cocinar. Es que hay un Al marido y a los tema que hijos. todo eso hay que pegarse a los 4%, porque por ejemplo, los niños que están en colegios, no son todos, pero son algunos colegios. Correcto. En el caso, por ejemplo, de mi nieta, ella no lleva Nada. de la casa. Eso es correcto. Todo está Ahí en el aula. en el aula. En el Entonces, es extendida, ¿verdad? Ajá. Entonces, todas las tareas y todas las cosas con el acompañamiento La hacen ahí. del profesor. Ah. Se concibió así, pero Así es que lamentablemente, Pero no funciona. Seguimos. miren, el 48.9, diariamente, el 48.9 de su tiempo tiene que hacer ese trabajito de planificación y evaluación. En la casa. Varias veces a la semana 34.9, ocasionalmente 13.3 y nunca 2.8. Eso para nosotros es preocupante, porque si el mismo docente dice que nunca un 2.8, entonces si no está planificando, si no está evaluando, entonces es preocupante, porque se genera un bache ahí. Te enciego. Una pregunta, en el personal docente del país afiliado, ¿no?, a la ADP, no sé, Sí. ¿qué cantidad son hombres y cuántos mujeres? El 88.7, como dije, es femenino Femenino. y solamente un 12 masculino. Usted de 130.000, el 88 es femenino. Eso es lo que hace más grave ese Sí. problema. Sí, sí. Porque la madre tiene, madre y maestra, Sí. son dos ocupaciones muy fuertes. Regularmente está soltera, Soltera y lista. Sí. sin fármaco- pareja, y sin fármaco esposo. dependiente. Siempre la botan. Sí, así es. Hay un alto índice de maestras divorciadas, Sí, producto Divorciada, soltera. de esa Soltera situación. y divorciada. Sí, sí, así sí, es. sí. Es un descalabro social. Seguimos. Adelante. Bueno, mira, a veces uno ve la sociedad y No se ven esos no se factores. fija en esa fuente de origen. Así Esos es. detalles. Ahí en eso, ahí mamá. Miren, en cuanto a la mejora de la cobertura y la calidad, sigue Eso cuestionada es el desayuno, el almuerzo. sin alimentación, justamente. Alimentación. Aunque debemos decir que hemos avanzado con referente al estudio del año anterior en cobertura, más no en calidad. ¿Ustedes creen que es posible que todos los días los niños nuestros reciben un pan y un cuartillo de leche, o en algunos casos suero saborizado? No leche. Por lo menos la cajita lo dice, suero saborizado. Pero aparte de eso, O la masita. o la masita durante un año entero. Sí. Lo mismo, Con lo un mismo, negocio lo todo mismo, el lo mismo. Durante un Pero año que entero. eso es un almuerzo. El Ese es el desayuno. desayuno. El desayuno. Inaví. Y ahí no hay huevo. No. No, ¿Y dónde está la proteína? solo. qué bueno que. Ni salami, no salami. Nada. Como desayuno, no. Entonces, en ese porque ahí sentido, el almuerzo se cuando aparece. usted lo pregunta, lo que es el PAE fronterizo, que son las provincias fronterizas, sí reciben lo que es un desayuno reforzado. Ahí sí le dan huevo, ahí se le dan salami, Sí. Yuca, plátano. sardina, Plátano. yuca, Sí, claro. en la frontera. So, Avena. la Sí, avena, que no lo avena. preparan. ellos. ¿Por qué va a aprender muchachos que no le dan proteína? Ahí. Señores, esto es grave. Buena Cuando uno pregunta. lo dice, mire, Sí. pero ¿cómo usted cree que un ser humano puede un año entero recibir pan todos los días? Masita, leche y a veces jugo. Ahí Dice, está bueno, el si no sobrepeso. Ajá. se ha muerto. Sí. Si no se ha muerto. Si no se ha muerto, sí. Una Si cuestión, no, ya los perdón, 4 te hablo meses ellos no frontera. lo quieren. Es que, no sé si lo tocan ahí más adelante, la nacionalidad de los estudiantes. Es un tema complejo por lo mismo de estudio para evitar choques con el tema nacionalidad. Nosotros tenemos una muestra que hicimos con el plan del presidente de todo lo que implica migración. Se ha ido una alta cantidad de niños. Sí, ha abandonado. Sí, eso es Fuimos verdad. cuidadosos No de... sacado. Esa es la palabra. Entonces ahí es que está el tema. Sí. La educación es un Entonces, derecho ¿por qué tanta universal. gente que no, que no va a haber aula para los estudiantes No, aquí eso- porque están ni que metiendo haitianos. eso es mentira. Entonces, aquí No, están eso no, sacando eso es los mentira. haitianos. Eso es mentira. una contradicción. Lo penoso de eso es lo que me ha tocado vivir. Los directores le denuncian a uno. Migración se estaba colocando frente a los centros educativos. No, igual que la Sí. Sí. Pero miren, eso me tocó vivirlo. Sí. Como un niño que viene para la escuela por su nacionalidad Está fuerte. y lo agarran y lo montan. Entonces, ¿qué causó eso? Que los muchachos comenzaron a dejar de ir, los Obvio. haitianitos. Sí, un peligro. Pero eso mismo estaba pasando en salud. Lo mismo, mi esposa trabaja, es bioanalista y bajó prácticamente a cero porque lo están esperando.
Sí. Entonces, esas son cosas que lamentablemente se ha utilizado el derecho a la educación como una estrategia para desvirtuar y montarlo en una ola nacionalista que no es donde está la fiebre, realmente. Ahora, los nacionales haitianos que estudian en la universidad, eso no se lo han llevado ninguno, porque eso pagan en dólares. Sí. Sí. Bien, entonces, vemos ahí que el desayuno siempre, un 59 Es casi lo mismo, no varía, no cambia el desayuno ese. No. No es No, lo no, no, mismo, es lo estándar. mismo. pero yo voy a decir algo grave más Masita, adelante. pan y leche. Si se dan cuenta, el 59.9 dice que el desayuno es suficiente. Justamente en el estudio anterior era de un 55.3, lo que implica que aumentamos la cobertura. 69.6 centros reciben frutas. Pero ¿cuál es la fruta? Un guineo. Un guineo. No le dan potasio. mango. No más que un guineo porque el guineo llena. Un guineo con un vaso de agua. Tú no necesitas comer. No le dan mango, debe de darle un mango a Pero veces. vamos a darle mango. Tú no necesitas comer. Es como el loco con arenque y un guineo en el comedor de la Ay, barra. eso es buenísimo. Yo todavía paso por ahí. Mire, Perdón, oiga, cuando nosotros salimos de Echeo, Argentina, siento Sí, sí, que Sí, mi mamá era subdirectora, porque yo soy hijo de maestros. Sí. Todas mis tías son maestras. ¿no? sí, Entonces cuando salíamos a pie, porque ahora andan en trail, claro. nosotros tenemos que caminar a pie de la Argentina hasta allá Sí, abajo. sí. Entonces mi mamá era subdirectora, salía de la escuela, veníamos a pie del Liceo Argentino, Están preocupados. bajábamos por la José, no, intencionalmente bajábamos por la José por Reyes. la José. Y cuando llegamos antes de la Merced estaba María la Turca ahí al lado. Entonces, María la Turca, cojan los Los guineos. guineos. Sí. Cómanse los guineos ahora. Entonces, cuando uno llegaba a la casa, Ya estaba lleno. mi pico de arroz. Sí. Diga, maestro. Iban llenos ya. Sí, llenecito. Ahora Llena, viene el el guineo dato llena. peligroso e interesante. Bueno. 75.4 de las menciones de frutas, guineo maduro, escasa variedad. Pusimos escasa variedad porque hay algunos suplidores que hábilmente no lo llevan en la semana y lo llevan un día. Entonces eso es gravísimo. Y se maduran ahí. Porque No, yo te no- cambian Ah, 5 ok. días Sí. Por uno. y te dan una variedad de esto en un solo día. Entonces, al haber escasa supervisión, eso se presta a muchas cosas. Claro. Desayuno siempre insuficiente, 55.3, 55 versus 55.9 en el año anterior de este estudio. Almuerzo siempre suficiente, 37.1, ahora un 46.1. ¿Por qué la cobertura? Porque cada día se abren más aulas, se abren más espacios, llegan más estudiantes a la escuela. Desayuno de baja calidad, ahí está, como ustedes pueden ver, ahora un 44.9 en relación a la situación. Calidad del Recuerda que desayuno. en esa valoración de la calidad, ahí se puede hasta debilitar un poco, porque si te están dando la comida, eso Al caballo No, damos rebelión. cuando usted ve ahora dónde está el problemita de la posible corrupción, usted va a decir, ay, espérate. El desayuno 31.7 de baja calidad. El 58.1 afirma que el INAVIE no cumple estrictamente con el menú que publica. Te publica un menú. Usted, el menú dice 3 veces carne, Sí. pero el suplidor te lleva 3 veces huevo. Entonces, Según he visto, perdón, Sí. las O sardina. escuelas como que coordinan con los suplidores, por si al niño no le gusta mucho la sardina, cambian por otra cosa. pero extrañamente la carne, a los muchachos les gusta la carne siempre. Sí. Porque es que Debería siempre es en de ser detrimento del mucha estudiante. No, dice, bueno, como es proteína, vamos a llevarle un huevo. Huevo, así es. Ese huevo cuesta, ¿verdad? Como proteína. Exacto. Un huevo, vamos a Menos que darle el mulo de 5 pesos pollo. por cantidades. Cuando viene a ver, están llevando las carnes para acá en San Cristóbal. Entonces, ¿qué sucede? Que como no se cocina directamente en los centros educativos, Ajá. Sí. en ese programa, ¿verdad? Porque hay un programa que sí cocina y así se concibió la jornada escolar extendida cuando inició con el Y presidente tiene Medina. sus cocinas. Teniendo cocina, no se cocina dentro. Y productos de Mira, lugar. Sí, en el- sí, el producto del lugar. El O sea, con otro- productos de lugar, lo que del uno está lugar. acostumbrado, porque tú dices, bueno, dale guineo a 3 millones de habitantes. Aquí tenemos guineo. No, Sí, para sí. eso. No tenemos. El régimen, cuando el régimen Yankee Balaguerista. Sí, de todos los- Sí, Magnifico. estábamos en la escuela. Ah, Por lo magnifico. menos yo. No, que nos daban El régimen Yankee el Balaguerista. desayuno. De víveres.
No, a nosotros nos daban el desayuno de la marifinga. Marifinga. Nos daban trigo Riquísimo. y esa vaina era Avena. buenísima. Ay, más bueno. Avena y los Y manzolé. bombones, eso también te lo daban. Sí, sí. Pero eso era en la escuela En que la se hacía. Producido ahí. Claro, en la escuela. Eso es la cocina de la escuela. Así era. Doña Francisca, uno le decía, Doña Francisca, echame un chismán. Un chismán, Era, el chismán. El comedor, ella le echaba un chismán, lo comía mucho. Hoy ayudar a fregar, a cargar la leña para que esté. Pero era en la escuela que se En la cocinaba. escuela. Pero mira lo Así fue interesante. concebido. Las escuelas que cocinan mejor devuelven dinero. Sí. Mejor devuelven dinero. Pero se mantiene un esquema de tener suplidores. Y extrañamente, esos suplidores han estado haciendo denuncias públicas que le están pidiendo coima. Y los alimentos más frescos. El almuerzo. Claro. Claro. Más fresco. Porque hay suplidores que tienen que empezar a las 4 de la mañana. Que llevan comida de una provincia a otra. Hacer una bichuela, por ejemplo. Cada hora los alimentos La cocinados iniquidad. se Descompone. descomponen cada hora. Claro que sí. Cuando llegan a la escuela a las 11 o a las 11:30, Señores, esto es ya un ese, desorden. ese alimento que estuvo a la... 4, 5. No, ponle No, a las pero- 5, a las 6 o a las 7, ya tiene 4 horas de... Ajá. Sí, de preparado. Aquí no hay una red de comedores económicos. Sí. No, Miguel, pero es que, no, es, que también. es que en la escuela, pues si están construyendo la escuela hay que hacerle una cocina. Cuando Bien, Carlos la Amarante- tienen ahí. Su cocina. La tienen. Sí. Pero no la Y lo grande Pero no es la que usan. hay cocinas de eso, inversiones de Hay 10 unos millones de negocios pesos Ah, y más, Es el, que la han pasado a los Sí. comedores económicos. ese es el tema, que hay que ayudar a algún compañerito. ¿Usted sabía, profesor? Que la gravedad de eso, esas cocinas que costaron entre 8 y 11 millones de pesos, ahí hay hasta el de pulpadora de fruta que te la tiran en cuadritos, ahí hay freezer, hay equipos que tú le echas un saco de arroz y te lo cocinado. Oye, equipos altamente tecnológicos. Y muchas mayoría de esas cocinas la han pasado a los comedores económicos. La desmantelaron de las escuelas. Sí, sí. Se la llevaron. Entonces, ¿qué es la gravedad de esta situación? Que si seguimos con este esquema, el dinero, el mismo INAVIA dice que es insostenible. Ellos mismos lo dicen, que el presupuesto se está yendo ahí. Pero porque estamos en un esquema de suplidores, vamos a cocinar en la escuela. Porque lo que cocinan es de calidad. Y Y está fresco, como dice Hidalgo. no Claro. solo eso, Porque profesor. está ahí que se hacía Está a caliente. tiempo, a fresco. Cuando el Y estudiante dinamiza le el- huele que ya está, nosotros comemos por los ojos. Sí. Y el- Con ya, todo sentido. o sea, y ese muchacho está preparado con ese ámbito. Ánimo, sí. Y la supervisión y la calidad, no es lo mismo que te traigan unos alimentos. Santiago Rodríguez, el centro que yo dirigí mucho tiempo, llevaban la comida de Navarrete. Imagínate. Estamos hablando de casi 75 kilómetros de distancia. Oh, pero ven acá. Continuamos. Bueno, en cuanto a la formación docente, que es una responsabilidad del Estado a través de INAFOCAN, una oferta formativa que llega de manera irregular. Un 15.5 recibe oportunidades de formación en INAFOCAN, siempre, y el 18.7 en la mayor parte del tiempo. Ahora miren la gravedad de esto, 27% la recibe rara vez o nunca. ¿Cuál es el problema? Que el INAFOCAN no aterriza la necesidad docente en cuanto a la formación. Ahora tenemos un proceso de evaluación de desempeño. Nosotros como ADP hemos exigido que se tomen verdaderamente los parámetros de formación en base a los resultados. Porque en el año 2017 tuvimos una buena evaluación, pero a fin de cuentas no coincidimos con lo que realmente se necesita. Necesitamos reforzar matemáticas, pero no es que a mí se me ocurrió que INAFOCAN llegue e invente un diplomado en matemáticas. Es ver dónde que está esa deficiencia, en qué regional. Entonces terminamos con un amplio gasto en diplomados y lamentablemente el maestro se queda esperando la oportunidad de hacer una maestría o algo. Ahora, por el estilo. ¿cómo podemos darle confiabilidad, digamos, a una evaluación del desempeño? Si ya hemos visto que los maestros están totalmente agotados para tener la lucidez y la tranquilidad de hacer una corrección impecable de cada cosa. Entonces, Correcto. ahí viene, entonces ahí debe haber una deficiencia. Entonces, como decía Fabio, si hay 415, oye, con un apagón en tu casa y calor, Sí. tú no vas a tener
Miren, el cuidado para hacer justamente el sistema educativo dominicano está a flote por el esfuerzo que están haciendo los docentes. Sí, sí. Señores, a veces las transferencias del dinero centralizado llega 4 y 5 meses después. Cuando ese dinero ¿Eso es a llega las regionales? a los centros educativos. Centros educativos. A los centros. ¿Cómo que se distribuye el dinero? Muy bien. Por cada estudiante llega una proporción de dinero. Va a variar de acuerdo al tipo de centro, si es rural urbano, si es urbano marginal. Eso implica, hay centros que le llega directo a su cuenta y hay otros que todavía están en ese proceso. Que le llega a la regional. Que le llega a la regional, le llega al distrito y del distrito entonces le asignan los fondos. Pero no es que ellos reciben dinero líquido, es que ellos van y hacen las cotizaciones, entonces vienen, le pagan, entonces les reciben los material de limpieza, en el caso la papelería, las grapas, las cartulinas. Pero ¿qué sucede con eso? Que cuando viene a llegar ese dinero ya fuera de tiempo, ese director, para mantener eso a flote, ya tiene una deuda con el suplidor. Porque hay que trabajar con los niños permanentes picando papeles, que las cartulinas, que los papelógrafos, los insumos. Sí. Y si hay un déficit, entonces tú te acumulas. Pero muchas veces a mitad de año, cuando termine el año escolar, entonces esos fondos debieran haber llegado. Lo cortan de aquí. Sí, esa es la gravedad. El año pasado, para lo que fue el inicio del año escolar, les dijeron a los directores: preparen las escuelas, píntenlas. Que el mantenimiento correctivo, que ahí está el dinero. Un año después, o sea, eso fue en el 25. Lo mismo que va a pasar. Todavía en el 26 había gente con deuda, huyéndole al suplidor porque no había podido pagar. No había dinero. O sea, es preocupante. Sí, es muy preocupante esa situación. Y entonces las escuelas están cayendo a pedazos. Y el dinero está, porque está. Ante la mejor, entonces, porque Balaguer decía: tú eres contratista. O sea, claro, tú estabas financiando la construcción o la reparación de una escuela, pero después te pagaban tu cuarto. Correcto, profesor. ¿Entiendes? Pero se dio algo mejor todavía después de ese proceso. Y se publicaba lo que años anteriores, sí, claro, ¿verdad? Claro. Cada centro educativo, yo dirigí un centro educativo y en el mes de junio a nosotros nos mandaban una partida desde el mes de junio solo para remozamiento y mantenimiento de la infraestructura escolar, y nosotros desde junio, julio y parte de agosto nos la pasábamos reparando los baños, arreglando si había filtraciones, mandando a soldar butacas si estaban deterioradas, arreglando puertas, ventanas, preparando la plomería. Nosotros durábamos 2 en los gobiernos pasados. Desde junio llegaba esa partida solo para eso. Así es. Y ahí se dinamizaba la economía también, porque entonces la escuela buscaba al mismo padre del centro educativo, que es plomero, que es pintor, y eso era ese dinamismo y ese exactamente salía más económico, porque siempre uno hablaba con el padre, mira, y el padre también decía: mire, si fuera afuera yo cobro tanto, pero como es para la escuela se lo hago en tanto, y eso era hermoso, se eficientizó, era económicamente dinamizaba al país y era una fiesta. Cuando iba a iniciar ese año escolar, todo el mundo en armonía trabajando. Y eso se pudo, entonces no sabemos qué es lo que ha pasado, que se descontinuó ese proceso. Perdón, yo no he visto nada de uniforme y eso. Justamente el profesor, pasa la siguiente, que dentro de nosotros, con referente a los uniformes, ya comenzaron a entregar, pero lo están entregando por regionales. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos demandado, profesor Hidalgo, hace unos años? Que se entregue antes que los muchachos entren, porque ya los padres comienzan a comprar. Compraron. Entonces, es una estrategia realmente para que los padres muevan la economía y ellos darlo después. Pero, no llegan completos. Pero lo extraño es que no llegan completos. Pero no completos. Pero llegan, para niños, llegan unos pantalones grandísimos. Sí, o unos zapatos que no se conciben. Que no les sirven. Porque se supone que usted va a hacer un levantamiento
42 zapatos, pantalones No, número distintos 36. Claro, Sí. claro. De Entonces, tenis. De hecho, lo zapatos. piden a los centros educativos, la matriz. Lo piden antes. Pero no Septiembre, se sabe. nosotros estaremos haciendo el levantamiento de cómo inició Inicio. el año escolar. Ahí entran los Entonces, ahí uniformes. sale el tema de si Eso. llegó completo, si llegó para todos los estudiantes. Cuando llegó. Entonces eso lo vamos a tratar en septiembre. Ajá. Sí. Miren, este dato, que es la base del corazón de la educación dominicana, Sí. el currículum educativo. Miren, el método de la evaluación y el diseño curricular. El 79.1 hace una valoración del currículum vigente como positiva y muy positiva. Sí. Ahora atiendan. El 50.0 sostiene que el MINER no ha creado las condiciones para ejecutar la política de evaluación del 49.9 en su mayoría y el 6.1 no en absoluto. ¿Qué es lo que pasa aquí? El currículum, tenemos uno de los mejores currículums del mundo. Así es. Pero si el ministerio no me da las herramientas, no me da la tecnología, no me da los laboratorios, yo no puedo egresar a un estudiante que tenga las condiciones que el currículum me pide. Entonces, en teoría, el currículum, un palo. Muy bueno. Pero ¿qué sucede con la implementación? E incluso, una de las principales situaciones que nosotros hemos tenido con el currículum, que el maestro no fue parte de ese currículum, y hoy le mandan una malla de contenido, eso es lo que usted tiene que dar. Ok, muy bonita la malla de contenido, tengo que abrir el PDI. Y el maestro mira para la pizarra, pues yo no tengo PDI. Sí. Ni internet, ni nada. Ajá. Pero yo no tengo Sí, internet. Así es. Así es. Miren, los maestros dominicanos en muchísimos casos compran paquetitos de internet Están para subsidiando. pasar la clase. Sí. Oye, cuando uno lo dice dirá, pero esta gente se está pasando. No es la realidad, señores. Sí, sí. Es la realidad. De modo que si no trabajamos esa parte del currículum, naturalmente todo el mundo dice, sí, es aceptable, porque es lo que tenemos, ¿verdad? Claro. Pero ¿y la evaluación entonces? Eso implica que estamos poniendo una calificación subjetiva, Sí. más que el resultado que el estudiante está teniendo. Claro. Avanza, por favor. Bueno, miren, el libro Ahí abierto. vienen con los libros. El profesor hizo una correcta descripción de que era bueno el asunto de la tecnología. Francia, Finlandia han vuelto al libro físico Sí. para sacar un poco la parte tecnológica. Pero ¿qué pasó aquí? El Estado Dominicano, a través del Ministerio de Educación, nos ha vendido la panacea. No, se acabó eso de gastar cuarto en libro, ahora tenemos un libro abierto, digital. No quiero mencionar los 2.000 millones de pesos en libros digitales del señor Fulcal, que uno entendería, bueno, si es un libro digital, se paga el derecho de autor, pero 2.000 millones en libros digitales. Y Fue aquí, Iñaki el último que lo hizo. ¿Cómo le dicen Iñaki? Miyagi. Sí, eso fue. no vamos a decir de las 600 faltas ortográficas que tenían los libros, Sí. pero está bien. El libro que no se No se usa, dieron cuenta. No. La IA hizo un mal Educación no trabajo te ahí. toca, ya falta ahí. ¿Qué le parece? Es preocupante. Educación. miren, solamente el 4.9, con un parámetro de un rango de ser de 1 a 10, entiende que le uso el libro en el aula, el 31.2, de los encuestados a nivel de un mínimo de 1 a 10. Ahora bien, el 45.4 reporta que ningún estudiante, o sea, 0 estudiantes, descargó los libros, y solo el 3.7 reporta descarga superiores al 50% de los libros. Sí, sí. Ahora, ¿qué sucede? Si dijimos que no hay tecnología, que no tienen computadora, ¿dónde lo van a ¿Dónde descargar? lo van a descargar? ¿Dónde lo van a ver? Oye, si le van a prohibir entrar con celular a la sala. También. Peor. El otro tema. Es Ese el es otro peor. Si le van a prohibir entrar con celular, entonces ¿qué herramientas van a usar? Claro. Entonces, el libro abierto, excelente, porque yo no tendría que andar con una mochila, lo bajo de mi tableta, pero si yo no tengo la herramienta para descargarlo. Pero muchas veces, en ese libro abierto, los expertos que lo han evaluado, nos encontramos que nos están desnaturalizando la nacionalidad dominicana. La historia. La historia la han sacado. La historia la han sacado. Y muchos episodios trascendentales. ¿Qué están haciendo los Como maestros? pueblo. Manteniendo los libros Sí. viejos Para ir a consultar. para como consulta y dándoselo a los muchachos esos insumos para que lo busquen en su casa o los lleven. Entonces miren la fortaleza del estudio.
justamente nos dice que el libro abierto, el 45.4. Perdón. Sí. ¿Y esa, de dónde viene eso? O sea, ¿quién fue El ideólogo. el ideólogo de la historia, esa tergiversación de la historia dominicana? Mira, una línea neoliberal, desde ya hace más de 20 años, ha venido con una consistencia exigiendo, dando préstamo al ministerio o a los ministerios en Latinoamérica, justamente para ir sacando la identidad de los pueblos. Eso está objeto de análisis, hay varios estudios. Eso lo usa ahí. Sí, así es. Yo no quería avanzar mucho en entrar en Así es, contradicciones, pero así es. el profesor lo acaba de Y el decir. tema de la integración. Hay un tema justamente de un asunto geopolítico. Eso fue discutido en el G8, más o menos en el 2008. Ver cómo controlan los países. La Pearson, que es la mayor editora del mundo, inglesa, es justamente te dice: yo te doy un préstamo, pero esto es lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que hacer ese dinerito. Entonces te yo traen quiero productos enlatados. Que tú lo inviertas. Y Ahora, eso es lo que pregunta. vemos. No podríamos resolver esto con inteligencia artificial. Con Bueno, una buena herramienta de inteligencia artificial que, o sea, que ya para la consulta. yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, nosotros en esa parte ética, el profesor Eduardo dio declaraciones en la cumbre que se realizó en la UAS, Sí. y la ADP nunca se ha opuesto. Nunca nos hemos. Ahora, lo que nosotros estamos preocupados es la parte ética de esa información. Ética. Cómo nuestros alumnos pudieran utilizar la inteligencia artificial para otros planes. Así es. Porque tú ahora mismo le pones inteligencia artificial cómo asaltar un banco y te va a dar todos los códigos de seguridad. Es más, te va a pedir qué banco es que quiere para que te dé los planos, para que te... O sea, Sí. y tú, muchacho, que tenga acceso a tantas cosas, tú buscas ahora mismo que te describa un misil Javelin antiaéreo de Estados Unidos y te lo da igualito. Entonces, la parte ética. Del uso. Cómo nosotros pudiéramos, con excelentes herramientas digitales que Claro, podemos tener hoy, llegaremos a darle un uso Y la adecuado. capacitación El del control personal y la capacitación. docente para el buen uso de la inteligencia artificial como una herramienta, Sí. no como sustituto. Sí, no, claro. Sí. Es tomando en cuenta que hay Claro, una distorsión en los claro. contenidos. Claro. Entonces Así ya te es. dice, bueno, ¿cómo yo supero yendo a otra fuente de consulta? A otra Claro, fuente. claro. Que Claro, ya sí. no me va Adelante. a retorcer la cosa. Bueno, en el hallazgo 9 son las prioridades y demandas de la clase docente. Ya estamos en la fase terminal del estudio, la presentación. El mandato del magisterio es claro. Actualización de los incentivos, 51.5. Trato y respeto a la clase docente, 45.7. Ojo. Programas de formación y capacitación. Miren, cuando hablamos de actualización de los incentivos, el Ministerio de Educación debería permanentemente y de forma automatizada, cada vez que un maestro cumple 5 años, le corresponde un 5%. No deberíamos estar nosotros demandando, pidiendo, porque cuando eso está establecido, pero por igual por maestrías, todo este tipo de cosas. Me voy a detener en el punto 2 con el trato al respecto a la clase docente. Hay una desmotivación total. El maestro se siente, lo ofenden los padres. Cualquier persona sin ningún tipo de nivel formativo habla de un docente como que es un cualquiera. Sí. Y esto ha provocado que hemos tenido en los años anteriores, en lugares donde han renunciado 7 y 8 maestros nuevos, Sí. que no llegan a un año y dicen, no, yo voy a retirarme. ¿Pero por qué? No, que yo no asumo esto. Campaña de crédito. Tú sabes lo que... Los periodistas estamos en igual plano también. Sí, Nos están acabando y desacreditando, dicen que somos... de Sí, verdad, sí, es posible. Somos vendidos, están acabando los periodistas, No, también estamos en la No, misma. porque están desmontando Bocina. todas las Bocina. Bocina. todas Ese las lo clases, acuñaron de verdad. en el golpe suave. Sí. Miren, nosotros necesitamos que los medios de comunicación resalten la labor de un docente, el perfil. La labor social. Nosotros tenemos reconocimiento social, el respeto social. más de 35.000 maestros jubilados que lo dieron todo por este país, con salarios tan deprimentes, que si yo le digo a usted que un maestro que le dio clase a usted lo que gana son 26,000 pesos al día de hoy, usted dice, no, Ángel, eso es el sueldo base de un maestro de esa generación que le dieron clase a ustedes, que estaban en Hacienda Claro. y que ganaban 15,000 pesos, Sí, porque el presidente Medina lo llevó de 4,899 a 15. Sí. Y luego conseguimos que de 15 se llevara a esa escala.
16.000 y algo. Entonces, ¿ustedes saben cuál es la realidad? La mayoría de esos maestros están en estado, no tienen ni para alimentarse. Pero tienen pensión. Sí, de 26 De mil 26.000, pesos. Y gastan 18 y 19 de medicamentos. Ay. No tienen para alimentarse. Sí. Y la ADP, que tiene un programa solidario, en muchísimos casos llegan maestros allá que a veces hay que darle hasta la comida de esa generación. Sí. Entonces, eso llama mucho la atención porque debemos tratar de volver al respeto. Vemos cómo muchos padres llegan a la escuela. El otro día en San Cristóbal, un padre llegó a un aula, se De comió una galleta, la maestra, le dio una galleta Sí. y resultó que el hijo no estaba en esa aula. Le dio a la maestra galleta sí equivocada. que se quedó en el aula. Entonces, ¿qué hizo la ADP? Sometió a la maestra. Tío. ¿Por qué? O sea, esos niveles de seguridad también. Eso Exacto, es que no ¿Dónde hay está ese ni personal portero. administrativo? No hay ni Por la portero falta en las de- bueno, escuelas. no, que no hay Policía policía, escolar no hay policía. y luego no hay portero. Ni portero. El Hay caso de escuelas sin Juan Pablo portero. Duarte, ¿se acuerdan? De los dos estudiantes que le dieron al maestro. Justamente el policía escolar de licencia médica. Y por ahí entran como Pedro por su casa. Cualquiera y hasta pueden robar. Pero desde luego. No, y la No, y cantidad de centros y educativos atracando, que le han que robado las entran baterías, que le han sí. robado las computadoras, que le han robado pupitres, Sí. eso es gravísimo. Plasma. Eso es a la luz del día. Ahora, Ahora, ¿qué sucede en la nómina? En la nómina, cuando usted busca como director, Eso es a la ahí viene aquí, está full. Tan llena. hubo una directora que tenía 68 personal administrativo y ella tenía 2 personas en su escuela. Y esa mujer se dio una regada en ese recurso humano del ministerio, que allá había que demostrar dónde estaban esa gente. Sí. Así es. 2 personal, un centro educativo que amerita, de acuerdo a la cantidad de aulas, por lo menos 12 personas. Compañerito de la base. Están compañeros cobrando, de la pero no base. están trabajando. Pero no están trabajando. Pero llegan a la escuela con un ímpetu que dicen, no, yo no trabajé política para esto. Porque el salario es bajo, esa es la realidad. Lo que ganan son 12,000 pesos. Y con el seguro le queden 9, 10. Pero pican algo, Pero Claro, algo reciben. Entonces, si claro. asumieron su responsabilidad, continúa, por favor. Ángel, antes de Pero, pasar, ok, sí. miren, con relación a lo de la formación, nosotros queremos hacer énfasis en ese llamado que hacen los docentes. Hubo una evaluación del desempeño que acaba de concluir Esa es la demuestra. y va a arrojar Sí, sí. El que está aquí. todas las debilidades Las que fotos. tiene Veamos el las sistema y en especial los docentes con relación a la capacitación. Nosotros estamos haciendo un sí, llamado sí. al ministerio y al INAFOCAN a que los planes de formación que vayan a ir al magisterio se hagan en base a esos resultados. Correcto. Ajá. A esos resultados. Si hay debilidad en ciencia, nosotros queremos que los proyectos, los programas de INAFOCAN sean para reforzar lo que es el conocimiento en ciencias a los docentes. Sí. Como decía el compañero Ángel, no es porque Hidalgo llegó con un proyecto muy bonito, 500 millones de pesos, y hay que ayudarlo, Al y vamos a... compañero. No. Es lo que realmente Necesita el magisterio necesita para que después nos puedan exigir, Mira. porque tenemos que formarnos. Miren, Ese es un techo. cuando un techo comienza a verse de sus varillas, Sí, sí, está. implica que hay un problema estructural que se viene Serio. gestando por años. Y la caída de la capa de revestimiento, o como el pañete comúnmente decimos, es producto de las filtraciones constantes. Eso es el pan de cada día en los centros educativos. Lo que yo no entiendo es por qué todavía los centros que construyó Trujillo, en muy raras condiciones, no filtran. No, los que filtraban los ingenieros están debajo de la tierra. Entonces, mire, eso es un comedor escolar Y en la, construcción. y la cocina ¿A dónde detrás. es eso? Toda esa información se lo podemos pasar de cada centro educativo donde están. Es bueno destacarle también que por disposición del profesor Eduardo, todo esto se le va a pasar al ministerio con una carta Claro. atendiendo. Porque la idea no es Háganlo el miércoles. Ah, sí, sí. lo que El usted, miércoles. lo que No, usted, que- Mañana de lo va que la usted base. indique. Sí. Lo que usted indique, lo que La usted base. indique. Sí. Sí. Se lo No, mandamos se puede hacer el jueves o el simultáneo. viernes. Miren las condiciones. Puede ir avanzando, son 100 y pico de Feo. fotos. Sí. Mire, esas son aulas en construcción. Vuelve atrás si es posible. Si puede, si no. No lo veo ahí. Ay, Anterior. Ahí.
esas son aulas en construcción. Es bueno destacar que en lo que va de este gobierno no se ha construido una sola escuela nueva. Lo que han hecho es terminar Las que estaban. las que estaban. Después del nudo. Le podemos pasar también sí. un informe ejecutivo que tenemos sobre la necesidad de aulas. Y vamos a hablar un poquito, que el profesor Eduardo a la introducción, de los niños de 3 años, que son 153,000 niños que están fuera de la escuela. Sí, Miren, cuando hay un hundimiento, Hundimiento. en temas de infraestructura es peligroso porque lo que indica es que la zapata o la base de sustentación del centro educativo no está bien. Eso a Entonces, veces tiene 3 plantas hacia arriba. Eso es bastante peligroso. Avancen, por favor. Un temblor ahí se va a cumplir. Ah, lo que decíamos. justamente. Seguimos. Miren las estructuras. Duras. Las canchas, ni decirlo. No, El eso estado no en que se está. sabe. Esa está Esa está bonita comparado a algo. Esa está bien. Hay muchas que Yo no te la. voy a- la la de cuando el mi- la de presidente mi vaya. centro. Ah, bueno, también. La cosa se te arregla. La noche anterior, la pista. Mire, Ay, mire. ay, ay. Fíjense, No, eso no. fíjense esa situación. Es preocupante. Seguimos. Y esa no está mal. Ah, bueno, también. Ese es un patio. Ah, va. Miren, Miren, acá eso es un baño. Un baño. De arriba ya usted sabe lo que pasa cuando cae ahí. Miren el patio. Patio de esa escuela. Cuando llueve no hay drenaje. No, ¿y ¿cómo saben los Eso es un muchachos? tema de gestión. Ajá. Cuestión. ¿Cómo Simplemente sabe? el ministerio manda un equipo que rellene o que haga y viabilizar los recursos. Seguimos. El sistema eléctrico en la gran mayoría de los centros Uno, educativos con problemas. Sí. Ay, que. Mire ahí. Ya usted sabe la contaminación del aire por ese desprendimiento de la pintura. Mira, y eso del dentro flow, de un aula, el agua del casi. flow. Eso es en un aula. Sí. Ujú. Ah, bueno. Una cisterna sin tapa, Usted ve la butaca aquí. que más que una cisterna es un filtrante básicamente. Mire, el Porque hay peligro. muchachos por ahí. Ah, es problema de gestión. Sí, sí. Seguimos. Mire cómo está Falta esa de pared. pintura. Así es que están ahora en la escuela, así es que van a recibir el La año escolar, columna. iniciarlo. No, van a Así. mandar un nombre para visitar Sí, antes sí, de que le vamos a mandar. Sí. El vandalismo, O sea, parece como de Neiva esa escuela. vandalizado. Yo quiero destacar que ahí ustedes no pueden percibir los nombres por un asunto de que los delegados quedarían expuestos. Y entonces surgen situaciones de persecución. Pero sí, nosotros le podemos pasar la data, discrecionalidad, Ok, sí, de que claro. ustedes conozcan. Esa es una viga, el peligro de esa viga. Una columna. Una columna. Una columna. Miren acá. Avancemos. Lo grande es que muchos de esos centros lo han reparado y lo que hacen es que le tapan eso y lo pintan una preciosidad. Y a los 3 días vuelve y sale la grieta. El techo. Plafones. Ajá. Esos son materiales que muchos Eso es ingenieros una lo han pared. dejado Lo dejan botados. y Esa era una pared, una Sí. pared perimetral. Mire ahí, Derrumbes. Un derrumbe. Mira, hasta paredes se han caído. Sí, sí, sí. En los almácigos tuvimos un caso que... Miren cómo está eso. Eso es en este momento, señores. Sí, así es que va a iniciar el año El año escolar. Mira, mira el piso, mira. Sí. Ay, 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 ay. Y usted sabe que septiembre, No. sí, septiembre, Eh, noviembre son meses de lluvia aquí Sí, en por este la país. temporada. Sí. miren las Claro. escaleras, las condiciones. ¿Qué pasa con el descanso si un niño pisa donde no va? Cuando se den la tibia es un pie roto de una vez. Quiere Seguro. decir que en la mayoría de esos centros educativos no empezarán las clases o en algunos. Eduardo ha mantenido que se va a abrir las clases. Ah, mire, un La comedor. realidad, al aire Comedor libre. Al aire portátil. libre. Y eso tiene mesita, Con la- profesor. sí, Eso sí, está pero cómodo. sí, del curso, Sí, del llueve, curso, Sí. Sí, llueve. Sí, la llueve, del tiene que curso, salir mire, con debajo de los huyendo. árboles. Del curso. Sí, llueve. Hay que salir huyendo. No, y hay que sacarla para comer y después hay que volver Claro. a entrarla para volver a coger clases. Eso por lo menos dentro de su espacio. Vuelve a ponerme la A libreta. ver qué es lo que tiene en el plato. Usted ve la bichuela ahí. No, el arroz blanco. No llega a filete. Eso es huevo. Ese huevo. Huevo con tomatico. No llega a filete. No llega a filete. Mira, mira, mira. Señores, eso es al día de hoy. Mire. Es así que vamos a revivir el año escolar. Dejen una Así como cuanta. las aulas no Sí, sí. tienen- No, no, todas, le vamos a dar Todas. disponibles. Todas. Entonces Sí, va. también están Hemos capacitadas llamado para que niños. arranque. A Las pesar de que aulas. A pesar de eso. Ajá. O sea, Sí, de verdad. Ahora, las comunidades
de verdad que no van a aceptar eso. Los padres Los se han padres no van a empoderado. aceptar eso. Los padres han estado Sí. empoderándose, no solo la ADP que está protestando. Ahí hay un Ahora sí, filtrante que si hay colapsado. butaca, Ok, como también tenemos déficit de butacas en las escuelas, Mira. ¿cómo está el tema de la capacidad para atender a niños con discapacidad? Se habilitó una supuesta, oigan ese otro dato interesante. Las escuelas tienen 15 aulas, están sobrepobladas, pero entonces le quitan un aula de esas para hacer una famosa aula inclusiva. En el caso mío, que tuve la oportunidad de prepararme en lo que es aula inclusiva en Cuba, en el 2008, cuando aquí no se daba la importancia. Lo primero que en una escuela debe haber un personal inclusivo. Debe haber que los padres entiendan la inclusión. Una maestra capacitada. ¿Qué ha pasado? educación. Que el Especial. primero que le dice al niño, Ay, mira. tú vas en donde está el loquito, es el portero. Sí. No, Tú vas para la aula de los locos. Así es que le dicen. Deprimente. Señores, cuando Es uno muy lo dice, uno le duele claro, porque claro. uno ha dicho, vamos a hacer las cosas bien. Eso tiene que ir un proceso de orientación, de que los padres entiendan, que los mismos niños entiendan que este niño que tiene discapacidad motora o hipoacústico puedan ser los que ayuden a ese niño a insertarse, a la integración en el ambiente educativo. Sin embargo, le quitaron a la escuela un espacio que había 40 muchachos para atender 5 o 6. Perfecto. Pero eso no es inclusión. Porque la inclusión es que dentro de todos nosotros, los que estén Y los de que los que somos ayuden, los normales, compañeros los ayuden. los ayuden. Exacto. Ese es el trabajo de la inclusión. Por el tema de formación, Sí, que los ayuden a sentirse Y Concienciación. de apoyo continuo a ese docente. Que Pero en está los ahí. colegios aquí así que funciona. Sí, los Los colegios. colegios. Los Los colegios colegios, sí. sí. Los colegios funcionan así. Los colegios, tenían sí. muchachos ahí que- Pero para que ustedes sepan, ese maestro es el que tiene que limpiar el pamper. Claro. Ese maestro es el que tiene que ser que bien amoroso, ocuparse. bien amoroso con el muchacho. Claro. Y también Darle el Aliment- medicamento, alimentar, el medicamento que tiene que si es beber varias autista, veces al también día. tiene que tener paciencia para controlar Sería al muchacho interesante gritando de- Sí, así que es. ustedes nos ayuden e investiguen sobre los alquileres que tiene el Ministerio de Educación. Tenemos una escuela especial en Santa Vanessa, Santiago Rodríguez, van para 2 años que no le Que pagan. no le pagan. El señor dijo que va a cerrar en una casa. Sí, esas historias conocemos nosotros ya de Sí, locales según alquilados. ¿Usted hemos- tiene algún número de locales alquilados? No, número no. Le podemos Tiene que mandar a levantar hacer eso. un levantamiento Hay que y hacer hacérselo levantamiento. llegar. Para saber, porque Mira, Me gustaría que el profesor haga la introducción de los Mira, niños de 3 años. mira. Ya esta sería la última Sí. parte, pues nosotros quisimos mirar en el año escolar 24-25, el presidente Abinader con Ángel Hernández se comprometieron a que iban a construir unas 300 aulas para recibir a niños y niñas de 3 años sí, se anunció. que iban a entrar. Nosotros estamos esperando a ver Sí, que llegaran. 24, cuando- 25. sí, cuando llegan a comenzar. Iban a entrar. Entonces, iniciamos el año escolar, entonces ellos asumieron el compromiso de que no era 25-26, sino 26-27. Porque ahora se supone deben de- Sí, pero esas aulas están abandonadas. Esa que ustedes vieron ahí, probablemente ese pabellón blanco de aula Sí, por construir, por terminar. por terminar. Esas están avanzadas, pero otras simplemente están a nivel de... Ni han de comenzado zapata. y le entregan el dinero a los ingenieros. Y le entregaron el dinero a los constructores. Y en conclusión, Estamos en hacinamiento. 26, sí, 26, 27, 150 mil niños. 153.000, de acuerdo a la ONU. 153.000 niños y niñas Deben de- debieron tener un cupo en la escuela pública. Este año. Menores Este de año. 3 años. No, de No, de 3 3 años. años. 3 años. De De 3 3 años. Entonces vamos a presentarle esa Eh, parte. Lo No. tenemos aquí básicamente, pero Pero miren lo que háblanos sucede. de eso. Lo que es la atención a la primera infancia se ocupa lo que es INAIPI, de 45 días nacidos hasta 2 años y 6 meses. Los 3 años implica que es una responsabilidad del Ministerio de Educación.
El presidente de la República anunciaron, como bien dijo el profesor, dicho programa. Cuando ellos mismos se dieron cuenta que no tienen la capacidad de aulas, iniciaron un proceso de construcción de aulas. Para este año supuestamente debían entrar y tenemos 153,000 niños que no tienen espacio en la escuela de 3 años. De acuerdo a los datos de la ONE. Son datos duros que les voy a pasar el informe a las chicas ahorita. ¿Qué implica esto? Que si aplicáramos el sistema Montessori, estos bloques deben tener baños dentro, deben tener unas condiciones especiales, porque es un niño es un cuido. Sí. Es iniciar ese proceso de conocer los colores, de lo que sería la estimulación temprana. El kinder, eso es el kinder. Perfecto, profesor. El kinder es público. ¿Cuál es la preocupación nuestra? Que vamos otro año escolar más donde no van esos niños a tener la oportunidad. ¿Cuál es la diferencia de un niño de una escuela pública y de un privado? Que el privado, desde que nació, está siendo educado, estimulado temprano, y cuando ya viene, a los 6 años ya escribe y hace y en este no entra todavía. Y en muchísimos casos te habla de inglés. También. Así es. Te habla perfectamente el inglés. El de la escuela pública a los 6 años es que está iniciando. Entonces, ¿qué significa 153,000 niños fuera de la escuela? 7,000 aulas. 7,000 aulas que no hay cobertura ni este año ni el año que viene. Claro. Entonces, si no se aplica una política de Estado nuevamente de construir masivamente centros educativos, lamentablemente en 10 años vamos a estar hablando de nuevo del tema. Por una palabra que usted dijo muy correctamente, no hay planificación. ¿Cómo es posible que un ingeniero ya 3 años le entregaron un dinero para que construya un bloque de aulas y ni siquiera la ha iniciado? Y en aquellos lugares donde se ha iniciado, tú no ves una proyección de decir una política, no, esto tiene que entrar, esto hay que abrirlo. Una pregunta, si tienen el dato, o sea, sí, para medir el nivel de analfabetismo. Mire, el gobierno del presidente Medina logró que internacionalmente se certificara el país fuera del analfabetismo. Quedó un 11.3 en ese momento que quedaba. 4, perdón. ¿Qué pasó con eso? Que ahora tenemos una nómina, que se la podemos pasar también, porque la tengo, donde el Ministerio de Educación, porque todos esos programas especiales de la presidencia, que era cuando el presidente Medina, todo lo vinculante a educación lo pasaron a cargar la nómina del 4%. Y todos los meses, en botellas, porque ya ese programa es inexistente, se gastan 125 millones de pesos. Cada mes. Pero no se está. Y ahí nadie está alfabetizado. Justamente se supone. Miren, señores, pero están cobrando. Señores, así es. Ahí hay gente en Estados Unidos que están cobrando. Hay esposas de diputados. Perdón, ¿quién maneja ese? Sí, yo lo tengo, la nómina. La nómina. Se la puedo pasar sin problema. Pásenla, pero para tratarlo en otro momento, porque aquí hay tanta información que va a haber que vamos a tener que distribuirla en 2 días mínimo. Mire, esa palabra que usted dijo, uno le duele como sindicato que el sindicato luchara tanto por lo que llamábamos aquello entonces la jornada no extendida, le llamábamos cuando que era un concepto de Costa Rica que se usaba. No era jornada extendida, sino se hablaba de ropero escolar, se hablaba de alimentación. Todo lo que hoy gozamos ha sido una lucha constante por la ADP. En mi caso, soy un estudioso de los sindicatos escandinavos, países nórdicos. Sí. Esos sindicatos han llegado a un nivel que ya lo que hacen es gestionar su sindicato y darle condición y calidad de vida a sus afiliados. Porque allí esa sociedad ya tiene un nivel de vida en el que el Estado asume su responsabilidad. La ADP 56 años después no puede estar hablando lo mismo que hablaba en el 70. Así es. Que faltan aulas, que faltan sillas. Eso es responsabilidad del Estado. Así es. Debieran quitarnos los argumentos. Así es. Y pero lamentablemente tenemos que seguir defendiendo la educación pública gratuita y de calidad. No tenemos datos sobre la alfabetización, pero se puede conseguir la ONU. Yo tengo la creencia de que hemos subido
Sí, ha subido. Ha subido. Sí, por la población. La población. La parte analfabeta. La deserción escolar, profesor. También. No, porque además si no se está ejecutando el programa de Ajá. alfabetización, Así es. Tú- Exacto. evidente. Hay una parte, Ángel, no sé si sale en el estudio, Sí. la cantidad de estudiantes, ya no de 3 años, que no encontraron un cupo en las escuelas. Para ahora, Para el este nuevo año. inicio, sí. Sí. ¿Cuántos son? No? Hubo alguien que dijo por ahí un tremendismo de que faltaban 700.000 estudiantes. Sí, Es sí, una exageración. Es una exageración. hay que cuidarse de eso. Sí, claro. Y ahí se conjuga la buena pregunta que hizo el profesor al principio, pero ¿cómo que sobrepoblación? ¿Qué termina pasando ahora mismo? El ministerio ha dado una orden que ningún director puede decir que no hay cupo. ¿Usted sabe lo que implica eso? Que ahora los estudiantes caen en una famosa lista de espera. Lista de espera. Pero el padre asume que el muchacho tiene su cupo Sí. ahí. Entonces nosotros los datos que manejamos es que unos aproximadamente 321.000 estudiantes no tienen al día de hoy un cupo seguro. Todavía se mantiene lo que le dan dinero para que vayan Sí, a los sí, colegios. sí, claro. Sí, Sí. sí. Que fue la Todavía... salida que buscaron el año pasado. Ujú. Y que a fin de cuentas no resultó en nada porque el nivel de vida de un niño pobre Sí, no. de barrio no se va a comparar Nunca. a... Lo excluyen después. Sí, Así es. Lo exactamente. Queda discriminan. discriminado ahí. Que Solamente habría que ver. el dato del mismo Ángel Hernández que dijo que unos 500 y pico de estudiantes fueron los únicos que accedieron. Sí, habría que ver. Con $500. Entonces, ¿Cuántos? ese dato es tan duro en términos de que ahorita los directores son los que hablan con los maestros. Entren 2 más, pero, Sí. pero ya van 45. Sí, sí. Recíbeme este. Recíbemelo allí. Mira, que es hijo de fulano, Sí, claro, Sí. porque- que es amigo de fulano. Sí. Ay, yo no le puedo decir que no. Claro. Y comienzan a aglutinar muchachos. Y hay aulas el año pasado que terminaron con 46. un paquete. Cuando las aulas están, entre comillas, para 30. Y en el 21, 22, en medio de la pandemia, que salimos a ese proceso, y que los maestros dominicanos salvaron el año porque hasta se inventaron el WhatsApp, que no fue diseñado para eso, para dar clases. Sí. ¿Qué trajo consigo? Que la sobrepoblación de ese momento hubo que llevarlo a 35. Pero ahí pasó lo mismo, que terminan con 36, con 38. Ahora la normalidad son 40. Pero es que no da el aula para tener 40. Y hay que tomar en cuenta algo que no lo están tomando en cuenta, pero en algún momento. Recuérdense que cuando amainó, cuando hubo ¿cómo se llamaba? El contagio, ¿cómo se llama? La pandemia extendida. Membo. Sí. Cuando se dijo ya el término que usaban los médicos. Que se había... Sí, ya. El confinamiento. No. que Que se había- ya la pandemia había arropado tanto ya Sí, sí. a todo el mundo. Sí, que ya estaban todos inmunizados. Bueno, Inmunizados. inmunización. El caso es que Inmunización colectiva. saliendo de ese proceso, todavía se mantenían reglas de distanciamiento Así es. Sí. en todas partes, las escuelas también. Sí. ¿Qué pasa? Que ahora hemos vuelto con este hacinamiento a lo mismo de antes, pero la gente se ha olvidado de que el coronavirus está presente. Y ahí Hay igual. otras enfermedades contagiosas. Claro. Claro. Aquí Y en la más materia de agresivas. salud pública y de prevención no estamos tomando en cuenta esos detalles. Así Y mucha gente tosiendo, y problemas Claro. respiratorios arriba de la gente. Sí. O sea que eso, más las condiciones inadecuadas, ambientales, que ustedes acaban de señalar, de contaminación y cosas, eso puede crear estado de salud crítico. Claro. en las- De hecho, en las cada escuelas. X tiempo Bueno. se desbordan las emergencias en los hospitales públicos Sí. de niños. Interesante referenciar los Sí, datos que es usted cierto. solicitó. Sí. Voy a citar el listín diario sobre el nivel del índice de analfabetización en el 2024, que ustedes citan aquí. Veo un estudio muy consistente, que en un 5.6 de los niños de 12 años en adelante. O sea que si ustedes tomaron esa referencia en el 24, hoy eso subió. Subió, sí. 2 años. Ha ido subiendo cada año. Bueno, pero Por nuestra creo parte, que hemos tenido muy agradecido. una visión muy amplia general de eso nos va a reclamar a nosotros no solamente de hacer un buen manejo de los datos. Lo que pasa es que una cosa son esos datos 51, 48, la gente no entiende de números.
Sí, No. así es. Vamos a ir a la parte humana. Ajá. Humanizar esto. Sí, lo que ustedes están diciendo, o sea, oyeron chicas, las realidades que hemos en cada ítem, en cada capítulo, o sea, vámonos a lo fundamental, a las realidades que ellos denuncian, se ponen. Hay que hablar con Carlos y con estos muchachos, para que hagan unos cuadros que puedan la realidad de los cuadros más importantes para sacarlo para la infografía, Claro. para que esté esos datos tanto en internet como en la... Lo tienen tienen Sí, la tengo una presentación. memoria con los documentos. Perfecto. Entonces me trabajar pasan con un número para pasarle los dos informes, el de la cantidad de aulas que nos faltan y el de los niños de 3 años. Después tú me consigues el de los Alfabetización. no. Ah. Sí, el dinero de los La nómina. 125 millones. Ah, no, está aquí, yo la tengo. Sí, tú se la Sí, pasas sí. de la muchacha. Me dan el número. Pero se pone un trabajo aparte. Sí, ya. no, Sí. claro. Sí, No, No, ahora mire, haciendo- ustedes harían un trabajo de investigación y lo que va a salir ahí, Eso es demoledor. eso es una bomba. Demoledor. Sí, no, Pero yo lo que voy a traer Le aquí quitaron la es- cédula. yo lo que voy a traer Son aquí unos es tigres. al ministro de Educación. Si él quiere venir, ¿verdad? No, para que... Él es muy diplomático. No, yo lo conozco y conozco al papá y tal, pero Ya. Sí. tuve muchos problemas con usted. Pero, allá en la universidad, pero me salvó la vida. Pero que él de respuesta. Claro. Sí, De respuesta. responda. Una pregunta, las clases de moral y cívica comenzaron. Otro, Era uno de los cinco ciencia ejes. ficción. De Sí, los se cinco anunció ejes. hace ya un año. ¿eh? Miren, Me interesa ese tema porque yo tengo las clases de moral y quiero impulsar una cívica iniciativa. Bueno. nunca salieron de la escuela, lo que la integraron. Esa hora, todos los lunes que se le daba a los muchachos, específicamente de moral y cívica, se quitó y se integró en el currículum por competencias, donde se entiende que la ética y ciudadana se permea todas las áreas y se entendía. Ahora, ¿dónde está el problema? Los maestros nuestros que le quitaron la asignatura como tal no fueron preparados para trabajar Con las otras. el permear la ética y ciudadana en cada uno de esos ámbitos. Entonces, el ministro Fulcal anuncia con bombo y platillo, y el país lo vio excelente. No, pero el que anunció eso fue Decán. Sí. De Cans, Sí, para que iban los 5 ejes lo iban a recuperar. que iban a volver a y nosotros Correcto. Ahora, ¿qué pasa? Pero eso no Pero está. no. Que cuando usted va a la realidad y usted pregunta en un centro educativo, moral y cívica. Sí. Usted se come. No, porque que eso nosotros no estamos dando eso no está establecido. Sí. Entonces se hicieron unos fascículos, se hizo una buena campaña publicitaria, pero a fin de cuentas, el niño de Pedernales que debe aprender civismo, el niño de Dajabón, el niño de Higüey, el niño de la capital, que deberíamos estar trabajando seguridad vial, que los niños puedan comenzar a cambiar la mentalidad. Porque ya la generación de nosotros no va a cambiar el meterte en un semáforo. O sea, ese niño de 4 años que viene subiendo, que suba con otra mentalidad. Desde ahora. ¿Qué sucede? Que eso en la praxis no se está No se implementando. está. Usted va a traer al ministro aquí y va a decir, sí, hemos ejecutado, hemos dado la orden para que se haga esto, Pero pero que no él venga, llega. que él venga y responda. Ah, sí, 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 Lo claro. tenemos, yo creo que sí. Claro que sí. Y le daríamos un Y gran que digan servicio. cuántas de las 18 regionales ha llegado el programa Claro. de moral y cívica. Sí. ¿Cuáles son cuántos técnicos tienen a nivel nacional en los Trabajando. distritos trabajando, dándole seguimiento a ese programa? Con datos. ¿Cuántos maestros nombrados hay en cada centro Para de educativo? esa área. Si es verdad que la están dando. Miren, ellos anunciaron que van unas 1.500 aulas a Ajá. incorporar. Ojalá. El profesor Eduardo, a su firma, le solicitó que lo dijeran geográficamente, ¿Dónde dónde están? están. Eso es infraestructura. Sí, Infraestructura, todavía sí. estamos esperando. 15 días después no hemos recibido. Porque nosotros, al tener en el territorio nuestros equipos, nuestros cuadros dirigenciales municipales, en cada seccional, identificamos de una vez, mira a ver si es verdad que está. Realmente, señores, no están. En este momento, más del 82% de los centros educativos no tienen mantenimiento escolar. Eso que ustedes vieron ahí, por un asunto de principio ético, no vamos a poner escuela tal, porque entonces el delegado mío Porque hemos- queda expuesto. Ahora yo se lo puedo pasar a discrecionalidad Sí. y ella va a saber
Claro. de dónde viene para que usted la pueda visitar. Puede ir la visita. Yo le puedo asegurar a ustedes que después de esta comparecencia vamos a tener reacciones seguras, muy rápido, de infraestructura escolar. Sí, bueno, magnífico. A mí me llamó la atención, qué bueno. Cuando el señor Herrera habló de las 1000 aulas, No hizo lo mismo que el año pasado. ahora dicen 1500. Ojalá, Sí, ella ojalá le sean hizo- 2000 o 3000. Nosotros felices o felices. Le digo yo, Ángel, ¿cuántas aulas es que tiene una escuela que se está entregando? Esa es otra buena. Esa es Entonces otra me buena. dice Ángel, 12. ¿Cómo va a ser? Digo, pero ¿cómo? Es una 12? escuelita. Porque usted tiene, es verdad, la dirección. Biblioteca. Biblioteca. La consideran Consultorio, sí. consideran La una consideran aula. Sí. La cuentan como espacio. Cuando usted divide 1000, Los baños lo cuentan como Los aula. baños lo cuentan como cuando usted lo espacio. divide, lo que estamos hablando de 5 escuelas. Sí. Eso es como usted tirar una cucaracha en un gallinero o un grano de maíz en un gallinero. Esas 1000 aulas, porque estamos hablando que faltan 7000. Sí, es solo para los niños de 3 años. 7000 Para incorporar esos niños, asumiendo Pero el de sistema todas- Montessori de 20 alumnos por aula. Exacto. De Con todas ese- maneras, saludamos. Ahora necesitamos que nos digan ¿Dónde que dónde están? están esas Tampoco. 1000 o 1500. Él ahora dice Yo- 1500. yo- Miren si no planificamos. ¿Dónde están? El mismo presidente de la República trasladó en el año 23-24 a Higüey. Lo de Lo de Higüey Higüey era es dramático. es alarmante. Un solo hotel se estaba construyendo de 6.000 habitaciones. El personal de ese hotel Imagínense. se desplaza de todo el país, Para Higüey. incluyendo una masa haitiana Sí, que con- viene con y sus cubana, niños. y cubana que está viniendo a trabajar a Higüey. Pero planificar ¿Cuántas el escuelas? territorio, No se hizo. no. Así. Entonces es preferible que tú le digas al mismo Le crea hotel. una presión ahora Oh, a pero lo que hay. ahora mismo. A lo que hay. Pero otra cosa, el salario de un maestro, porque para que ustedes sepan, cosa que no ocurría, maestros de San Juan que se fueron a trabajar a Higüey, Sí, que están en Higüey. pero una botella de agua en O de Higüey Neiva. cuesta 150 pesos, Sí. mientras que si en San Juan ¿Y el estuviera alquiler? cuesta 25. Y el alquiler. El alquiler, esos héroes de la educación, que sería bueno hacerle un reportaje, muchachos que dicen ya no puedo más, Así es. y uno diciéndole aguanten un poquito para ver cómo lo sacamos. Porque tienen su familia En San Juan. su pueblo de origen y tienen que mantenerlo allá. Aparte del traslado. Y eso había implica. desaparecido. Claro. Eso había desaparecido cuando, claro, la Bueno, generación de eso son cosas que Claro. no se están viendo no se todavía. humaniza. En el gran problema macro de la Oh, pero Así es Así muy es. preocupante. Pues muchas Yo gracias. creo que hemos tenido una buena visión. Yo voy a amanecer esperando. No tiene que la amanecer, portada. no tiene que amanecer a las 12 de la noche. Ya. A las 12 de la noche usted entra Ya. al digital del periódico. Y ya, Y ya estamos. está. Y ahí está Ay, todo ahí. Ah, sí. no, pero